Bienvenidos a un nuevo vídeo de microreseñas en Not In My Game después de este pequeño parón vacacional y vamos a continuar con las reseñas de juegos del diseñador alemán Uwe Rosenberg. Después de la trilogía de la cosecha, publicó un par de juegos que son Hora de Labora y Caverna, que no tenemos en la colección, y posteriormente en 2014 publicó un juego que en este 2019 ha sido reeditado en castellano por Maldito Games. No es otro que Campos de Arle. Un juego que en 2017 recibió una expansión que se llama TI Comercio y esta nueva Big Box que ha traído Maldito Games, como podéis ver es enorme la caja, trae consigo la expansión de Campos de Arle. Muy bien, Campos de Arle es un juego que fue diseñado exclusivamente para 2 jugadores, es decir, Uwe Rosenberg cogió toda esa maquinaria de agrícola que había creado, es decir, esa gestión de nuestra granja con nuestro ganado, con formas de conseguir comida para poder pagar la comida de nuestros trabajadores, cogió todo ese diseño y lo fue reimplementando para crear un juego para 2 jugadores de colocación de trabajadores. Después, posteriormente, con la expansión de TI Comercio, pudo añadir un tercer jugador para que se puedan jugar partidas a 3 jugadores. Bien, vamos a hablar un poquito mecánicamente cómo funciona Campos de Arle. Campos de Arle es un juego básico de colocación de trabajadores en el que las acciones se dividen en rondas de verano y rondas de invierno. El juego dura exactamente 9 rondas. Por lo tanto, tendremos 5 rondas de verano y 4 rondas de invierno. Cada una de las estaciones tiene 15 acciones en las que colocar nuestros trabajadores y cada jugador colocará 4 trabajadores en cada estación. De esta manera, pues, tenemos una abrumadora cantidad de acciones durante la primera partida. La verdad es que nos resultará un poquito difícil ver exactamente qué hacer o por dónde tirar en las primeras partidas. Cada jugador dispondrá de un tablero de jugador con ciertos espacios que al principio será limitado porque tendremos la marea que ocupa la mayor cantidad de nuestro tablero, pero si vamos construyendo diques haremos retroceder al mar y dispondremos de terreno para poder construir y colocar nuestros campos y nuestro ganado. Adicionalmente tendremos otro tablerito que es nuestro almacén donde podremos colocar nuestros vehículos, nuestros arados, etc. Bueno, pues la diferencia principal que tiene Campos de Arle con los otros juegos anteriores es que tenemos unas herramientas que podremos actualizar para mejorar nuestras acciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos extraer arcilla, extraeremos tanta arcilla como palas tengamos. En este caso, si tenemos 4 palas, extraeremos 4 de arcilla. Y si tenemos 6 palas, que es el número máximo, pues extraeremos 6 de arcilla. De esta manera, cuanto más mejoremos nuestras herramientas, mejor o más efectivas, más eficientes serán nuestras acciones. Por lo tanto, siempre tendremos que tener la vista puesta en una acción, que es la de los maestros, que nos permiten mejorar las herramientas. De esta manera, los jugadores tendremos 10 herramientas, 11 con la expansión, que tendremos que ir mejorando y que además al final de la partida nos darán puntos si las tenemos más mejoradas. Por lo tanto, uno de los elementos principales del juego es encontrar ese balance entre mejorar herramientas, porque nos costarán recursos, y coger esos recursos para utilizarlos en otras cosas. Muy bien. Aparte de esto, otra de las cosas mecánicamente distintas que tiene el juego es que los jugadores podremos conseguir vehículos en los que podremos mandar cosas al final de cada una de las rondas. Es decir, si nosotros tenemos un carro que tiene 2 huecos, pues en esos 2 huecos podremos, por ejemplo, enviar 2 maderas que se convertirán en tablas. De esta manera tenemos que conseguir esos vehículos para, en primer lugar, poder refinar los 2 recursos que tiene el juego principalmente, que son la arcilla y la madera. De esta manera convertiremos la arcilla en ladrillo y la madera en tablas, que nos permitirá construir edificios más poderosos. Y además esos vehículos también nos servirán para viajar a ciertos lugares cerca de Arle para poder comerciar y conseguir comida. Entonces los jugadores dispondremos de una serie de rutas a las que podremos ir y en cada ruta podremos hacer ciertos intercambios. Entonces a lo mejor te dice que si intercambias uno de turba te dan 2 de comida y si intercambias una ropa de invierno te dan 6 de comida. Pues bueno, si puedes hacer esos intercambios conseguirás buena cantidad de comida. Porque el juego, además de los recursos principales, tiene unos recursos que tendremos que ir midiendo en nuestro tablero de jugador, que son las pieles, el lino, el trigo, la comida y la lana. De esta manera, como veis, hay varios recursos que iremos consiguiendo durante la partida que tendremos que ir procesando. Podremos coger las pieles para crear ropa de cuero, podremos coger la lana para crear ropa de verano o podremos coger el lino para crear ropa de invierno. Bueno, alguna cosa así.
Entonces esas ropas también las podremos procesar, ¿vale? Si tenemos tela, podremos procesarlas mediante los vehículos y conseguir esos trajes que, además de darnos una buena cantidad de puntos de victoria, los podremos comerciar en los lugares para que nos den puntos y nos den comida. Como veis, hay muchas cosas que hacer en el juego y solo 9 rondas. Por lo tanto, tendremos que especializarnos un poco en alguna cosa para poder sacarle partido. Si tiramos a coger de todo, pues seguramente no consigamos del todo desarrollarnos en un aspecto. Y bien, ¿cómo decidimos en cada partida hacia dónde tirar o qué cositas hacer? Pues el juego, la aleatoriedad que otorga es en la construcción de edificios. El tablero tiene una buena cantidad de posiciones donde colocar edificios. Y esos edificios podremos construirlos durante la partida, pues consiguiendo los recursos que nos especifica. Esos edificios nos darán, o si son los edificios básicos, nos darán como una acción que podremos realizar todas las veces que queramos nosotros solos, que será a lo mejor intercambiar una madera y uno de trigo por 4 de comida, por ejemplo, y podremos hacerlo todas las veces que queramos. Por lo tanto, nuestro motor de comida a lo mejor se basa en la madera y el trigo, y entonces no tenemos que pensar en qué manera de buscar comida, etc. Y nos interesa a lo mejor ir a por cosas que den más madera. Bueno, como veis, esos edificios enfocan un poco tu forma de jugar la partida. Y como cada partida puede que aparezca ese edificio o aparezcan otros, pues tendrás que ir variando qué estrategia utilizar. Lo mismo pasa con los otros edificios. Son edificios que al construirlos nos otorgarán una buena cantidad de puntos y un efecto inmediato que solo ocurrirá una vez, que puede ser conseguir uno de los carros más grandes del juego, y nos interesará conseguirlo para poder hacer los envíos, como hemos dicho. Bueno, en general una serie de edificios que cambian de partida a partida y nos enfocarán un poquito hacia dónde dirigirnos en la partida al conseguirlos, y también cómo enfocar nuestra partida para poder conseguir esos edificios, porque algunos edificios cuestan a lo mejor 3 ladrillos y 3 tablas, que son bastante difíciles de conseguir esos elementos procesados. Entonces, bueno, si queremos esos elementos procesados, pues tendremos que conseguir rápidamente vehículos para poder procesar esa materia. Como veis, el juego a mí me ha parecido bastante interesante, bastante buen juego, porque te otorga una libertad restringida, porque las acciones son las que son, pero según los edificios y qué edificios quieras construir, porque en una partida a lo mejor hay 20 edificios y cada jugador a lo mejor construye 3, máximo 4 edificios. Por lo tanto, sí que hay una manera de decir, vale, pues voy a intentar conseguir este edificio, miro a ver qué está haciendo el otro para que no me lo quite, o si va por ese yo cambio de estrategia. En general, una buena cantidad de opciones que hará que puedas jugar 10 partidas sin buscar la misma estrategia. Sin embargo, esto tiene la pega de que los jugadores, si jugamos competitivamente, que es como se tiene que jugar a este tipo de Eurogames, nos sintamos cómodos con una estrategia o realizando una serie de acciones que hagan que las partidas se te puedan hacer un poquito repetitivas, sobre todo al principio. Porque al principio nuestro tablero estará lleno de turba, estará lleno tendremos que desecar unos ciertos elementos, y siempre parece que al principio es bueno desecarlos para poder sacar la turba, porque la necesitaremos para otras cosas, y como que a lo mejor las 2 primeras rondas tendemos a hacer las mismas acciones porque nos parecen las más óptimas. Como no hay variabilidad en el tablero, como por ejemplo en Agrícola, que las acciones salían en un orden indeterminado, puede hacer que las primeras rondas sí que las tengamos un poco prefijadas y no haya tanta competitividad en ese aspecto. Una de las gracias que tiene Camp Ortearle, que a mí me resulta innecesaria, es que en una estación uno de los 2 jugadores, solo uno, de los 8 trabajadores que hay, 4 de cada jugador, uno podrá colocarse en la otra estación. Es decir, si estamos en la estación de verano, un trabajador se podrá colocar en la estación de invierno. Bueno, esto hace que el jugador que no lo ha hecho sea el siguiente jugador inicial. Pero lo veo innecesario porque hay una buena cantidad de acciones y otorgas una libertad que, si no existiera, los jugadores tendrían que pensar mucho mejor qué acción realizar. Al poder realizar una acción de la otra estación, pues si a lo mejor no has cogido la suficiente madera en la estación de verano, pues puedes ir a coger madera en la estación de invierno colocando tu trabajador ahí. Solo se puede hacer una vez en esa ronda, pero no lo veo necesario. La verdad es que el juego está bastante balanceado en cuanto a las acciones y me parece que restringe menos el juego, y es una de las cosas que más me gusta en los juegos de colocación de trabajadores, que si te chafan una acción, pues tienes que vértelas y apañártelas con lo que quede, y de esa manera pues poder ir ajustando tu partida. Si te permiten pues llevar a cabo otras acciones,
pues bueno, se balancea y todo te va mejor, pero no hay tanta presión y es lo que más gusta, al menos en los juegos de colocación de trabajadores, a mi parecer. Y bueno, como ya os he dicho, Campos de Arle tiene un añadido que es la expansión de TI Comercio. Esta expansión añade varias cositas que le sientan muy bien al juego. La verdad es que yo recomiendo jugar a Campos de Arle la primera partida y la segunda, jugarlo solo con el juego base porque ya hay bastante que aprender, pero después siempre jugar con la expansión TI Comercio porque añade un par de cosas, añade tanto las zanjas como unos barcos que se pueden construir. Las zanjas, que es un elemento que en las primeras partidas cuando se juegue con la expansión seguramente no se le haga caso, pero después nos daremos cuenta del potencial que tiene. Al construir zanjas haremos que los terrenos se desequen y entonces podremos albergar más miembros de esa especie de animal en esos campos y además nos permitirá desecar automáticamente las regiones para poder extraer la turba. Por lo tanto, parece que no, pero cuando construyes varias rutas de zanjas te das cuenta del potencial que tiene porque en los campos, si no tienes espacio para 3 animales, no te crían los animales. Entonces hay que tener eso muy pendiente. También añaden los barcos te añaden una forma adicional de conseguir comida, de procesar los recursos y además añade unas nuevas rutas de comercio por mar que si pagamos lo que nos pide, pues nos otorgan cosas bastante potentes, como por ejemplo que venga el barco lleno de madera, o nos otorgan algún tipo de traje, o además nos traen té. Porque el té para mí es el elemento fundamental de la expansión de TI Comercio, como se llama la propia expansión. Y es que el té añade unos cambios, unas posibilidades que le sientan fenomenal al juego. El té nos servirá para que al utilizar una acción que requiera herramienta, hagamos la acción como si la herramienta estuviera un paso más actualizada. Por lo tanto, nos permitirá realizar acciones más potentes, aunque no tengamos la herramienta actualizada. Y ese té se podrá procesar a té frisio. Y ese té frisio, si tenemos 2 de ellos, cuando hagamos una acción, podremos llevarla a cabo 2 veces. Y eso me parece que rompe el juego espectacularmente porque nos permitirá hacer golpes de efecto muy fuertes a la hora de realizar una acción. Por ejemplo, recoger arcilla, recogemos 5 de arcilla, gastamos 2 de té frisio y nos dan otros 5 de arcilla. De esta manera podremos realizar vueltas de tuerca muy fuertes o acciones inesperadas para nuestro oponente que nos permitirán, ya te digo, realizar acciones muy fuertes. Yo creo que vale la pena la expansión de TI Comercio solo por el hecho del té que le da una vuelta de tuerca más al juego y hace que tengas un recurso más al que prestar atención, porque ya digo, cuando tenemos té frisio y lo utilizamos para realizar 2 veces la misma acción, no, la verdad es que se nota y dices, ostras, me está yendo mucho mejor la partida. Así que bueno, Campos de Arle, un juego exclusivo para 2, que con la expansión llega hasta 3 jugadores. Yo no lo he probado a 3 jugadores, solo lo he probado a 2. Y os digo que si vais a jugar a 2 jugadores, Campos de Arle es mucho mejor que Agrícola, Le Abre, y es distinto a las puertas de Loyang. Campos de Arle sí que tiene un punto negro, y es que su preparación es tediosa hasta el infinito. Tienes muchísimos componentes que preparar en el tablero, colocar aleatoriamente los edificios, por lo tanto la preparación de Campos de Arle se te puede ir a 20 minutos sin exagerar nada. Sin embargo, a las puertas de Loyang en 2 minutos estás jugando. Por lo tanto, Campos de Arle es un juego mucho más profundo que a las puertas de Loyang y distinto en sensaciones. No hay colocación de trabajadores y hay gestión de cartas. Por lo tanto, Campos de Arle, muy recomendado. Si es para jugar a 2 jugadores, recomendado por encima de Agrícola y Le Abre. Si tuviéramos que jugar a 3 jugadores, supongo que jugar a Le Abre sería mucho mejor que Campos de Arle, aunque no he probado ese Campos de Arle a 3 jugadores. A 3 jugadores varía un poco las cosas, hay menos rondas y supongo que habrá mucha más competición por las acciones. Así que nada, dejamos la micro reseña aquí, que se ha hecho un poco larga, porque quería explicaros todos los aspectos de este Campos de Arle y espero que podáis probarlo y lo juguéis por vosotros, porque esas 30 acciones que tiene el juego, la verdad es que pueden abrumar, pero una vez has pasado el corte inicial, Campos de Arle es una gozada de jugar, siempre que puedas dejarlo puesto sobre la mesa y jugar varias partidas en varios días sin tener que ponerlo y recogerlo, porque si no la verdad es que te puedes hartar un poco. Así que bueno, hasta aquí la reseña de Campos de Arle y nos vemos en la próxima reseña. Un saludo desde Not In My Game.